Buenas, gente, ¿cómo están todos? Bueno, ahí nos vamos conectando, disculpen la demora. Ahí van entrando. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Escuchan todos bien? Sí. Ahí Lucio me dice que sí. Bien, a ver, vamos a ir. Perfecto. Listo. Acá tenemos todo perfecto, todo listo. Bueno, vamos a esperar, se va conectando. Bien. Ahí lo veo Nico. Ahí la veo Zocaira, que ha estado en varias clases. Luciano, ¿cómo andan? Ahí lo veo Dani, se conecta. A ver. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan todos? En un ratito por ahí lo voy a silenciar para poder arrancar, así que, pero buenas noches a todos, espero que estén, hola, tocayo, ¿qué haces, Nico, querido? Espero que estén con todas las pilas, no va a ser larga la clase de hoy, pero va a estar buena. A mí me gustan las cosas más simples, así que vamos a ver cosas muy simples en cuanto a la visita, pero que no pueden faltar, ¿bien? Vamos a ir poniendo la presentación y vamos a arrancar ya mismo, que bien, vamos a compartir pantalla. Bien, vamos a compartir pantalla. Ahí va, compartir. Va a estar muy buena la clase de hoy, porque esto no lo hace, por lo menos no conozco muchos inmobiliarios que lo hagan. La mayoría va en piloto automático y tenemos que aprovechar ese tiempo que tenemos los clientes ahí para justamente poder impactarlos. A ver, ¿quién más se quiere conectar acá? Eh, bien, vamos a ir admitiendo más gente. Bien, ¿están viendo ya la presentación? Creería que ya está todo bien, está compartiéndose, sí, perfecto. Vamos a admitir acá. Voy a ir iniciando a los que estén activos, así podemos ir escuchando. Bien, vamos a ir silenciando a los que están activos y vamos arrancando. Bien, perfecto. Jorgelina, hola Susana, ahí se van conectando. Ahí se conectó, hola Carlos, ¿cómo va? Bueno, vamos viendo. Bien, vamos a empezar, chicos. Bien, ¿cómo convertir las visitas en ofertas? Bien, y no estamos hablando de forzar a las personas, a nuestros clientes, a decidir a comprar, sino que tiene que ver más con cómo hacemos para que esa visita se convierta en una experiencia para esas personas y podamos dejarles una huella, bien, más allá de solamente venderles una propiedad. Y eso lo podemos lograr. De esa manera vamos a optimizar ese tiempo, porque la verdad que entre media hora o una hora que tenemos con el cliente, muchas veces es la única oportunidad que tenemos para verlo cara a cara. Entonces, quizá antes teníamos tiempo antes o después o durante que o nos tomábamos un café o teníamos como esa dinámica un poco de mayor contacto cara a cara con nuestros clientes, pero hoy la verdad es que casi que solamente los vemos en la visita. Entonces, ¿cómo hacemos para poder darle el mayor impacto posible y la mayor experiencia en esa hora, en esa media hora que estamos con el cliente? Para mí es algo importante. Un segundito. Esperen, ahí está. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos para impactar y darle una buena experiencia a esos clientes en esa media hora, una hora que tenemos?
para darle el mayor impacto posible. Entonces, vamos a ver un poquito cómo lo vamos a lograr, cómo lo vamos a hacer. Bien, ¿qué es lo que da un buen resultado? Primero, y esto es algo que yo he trabajado mucho, que al principio siempre tuve esa creencia de las ventas, quizá que era o de tratar de llevar al cliente o tratar de convencer al cliente y demás, pero pude sacármela viéndolo desde otro punto de vista y eso me ayudó en todo el proceso. Lo pongo acá porque me parece súper importante al momento de la visita. Entonces, un propósito de venta alineado con clientes es clave para vender. ¿Bien? Vamos admitiendo ahí más. Ahora, alinear nuestros intereses con el cliente es como cuando una bandada de aves va volando sin tocarse, ¿bien? Porque están alineadas y van volando a la misma velocidad hacia el mismo lado. Entonces, de esta manera, vos vas a lograr muchos mejores resultados con tus clientes. Empezar alineándote con ellos. ¿Cómo? Bueno, para mí de esta forma, yo lo veo así. Para mí vender es ayudar y guiar al cliente. Y desde este propósito actúo siempre en todo el proceso de ventas, pero sobre todo es importantísimo que esto lo puedas reflejar muy bien en la visita. Entonces hay que hacerlo de manera sincera, de querer mostrar al cliente que me interesa de forma falsa, todo lo contrario. Esto tiene que ver con hacerlo como parte de tu trabajo, como que ya sea la manera en la que vos haces las cosas, porque ayudar es para mí el resultado que buscamos y eso va a traer como consecuencia que la venta salga y después vas a poder cobrar una comisión. Pero en realidad lo que vos tenés que apuntar a lograr es ayudar a tu cliente. Para mí es así. Entonces la persona, el cliente nota esto y eso hace que aumente la confianza y por consecuencia te van a aumentar los cierres. Y esto me ha pasado. Es muy importante. Ahora, vender o vender. Muchas veces estamos, digamos, desesperados por esto de cerrar la venta, ¿bien? Entonces, el cliente generalmente lo nota eso y lo perdemos. Entonces, hay que poner prioridades dentro del proceso. No significa que no querramos vender o no significa que no esté dentro de las acciones, las preguntas, lo que vayamos a hacer en una venta. Pero sí hay que tener prioridades. Por ejemplo, me ha pasado que sin ni siquiera saber exactamente todavía, perdón, me ha pasado de querer comprar algo y que muchas personas, o sea, el vendedor, antes de saber exactamente lo que yo estoy necesitando, ya me está preguntando o queriendo cerrar cuando ni siquiera sabe, al fin y al cabo, si lo que me está ofreciendo me sirve o no me sirve. Entonces yo me doy cuenta de eso y digo, este vendedor lo único que quiere es encajarme esto que tiene acá. Y eso no sirve, no funciona. Es más, hasta nos genera rechazo. Prefiero irme con otro vendedor. Y eso nos pasa mucho en inmobiliaria. Muchas veces, sobre todo hoy que estamos en un mercado con mucha oferta, sí, hay mucha oferta, hay muchas posibilidades de compra y el cliente comprador puede elegir entre propiedades similares y a quién comprarle y a quién no, es muy probable que le compre con quien se sienta más cómodo, con quien le dé el mejor servicio, la mejor experiencia. Entonces, es súper importante tener en cuenta esto, cuáles son las prioridades. Los pasos previos a la visita, calificar a los clientes. Esto vamos a verlo un poquito, aunque la mayoría ya lo hace y ya lo sabe, pero vamos a ponerle un poquito más de especificación en cuanto al tipo de cliente y cómo podemos darle prioridad a los diferentes tipos de clientes. Primero, para coordinar una visita, yo les recomiendo hacerlo con llamada. Muchas veces hay personas que directamente por mensaje, sí, vamos a tal hora, y se quedó con tan poca data del cliente y lleva a un montón de gente a visita sin tener ni idea a quién está llevando la visita, sin tener datos del cliente, sin haber hablado nunca por teléfono. Yo prefiero una vez que el cliente lo puede filtrar por mensaje, hacer la coordinación de la visita por llamada. Me parece que es lo mejor. Siempre que puedan, háganlo así. Entonces, ¿por qué? Porque en una conversación por llamada, vos lo que tenés que hacer es, primero que podés conectar mucho mejor con esa persona. Quiere decir que ya empezaste a generar confianza. Imagínense que esa persona, vos coordinaste la visita
y después tiene que ir a la visita. O sea, muchas veces, ¿a quién no lo han clavado en una visita a una propiedad? Levante la mano. ¿A quién lo han clavado, digo? A mí. Muchas veces. Cuando vos podés ya, desde antes de la visita, empezar a generar esa confianza, por ejemplo, en una llamada, vos podés tener mucha más empatía con ese cliente antes de la visita, que la visita es súper importante. Entonces, conectas con tu cliente, lo podés recalificar. ¿Qué significa? Que muchas veces lo que la persona te dice por mensaje no es tal cual como te lo dijo, o quizá se pudo haber malentendido, porque en los mensajes la gente a veces se expresa de manera muy vaga, entonces vos podés reconfirmar los datos que te dijo en cuanto a precio, en cuanto al tipo de propiedad que le interesa. Muchas veces vos le llamás y le decís, che, pero bueno, viste que el precio es tanto, y te dice, ah, ¿cómo que es tanto? Pensé que era, entonces empezás a tener esa recualificación de los datos, que realmente, si no lo haces por llamada, hay muchos datos que no los podés hacer, no podés hacerlo por mensaje. Entonces, y ahí ya cerras la fecha para la visita. ¿Bien? Una de las cosas importantes que yo suelo hacer antes de la visita, o sea, previo, en esta llamada telefónica lo hago, es tratar de cualificarlo un poco más allá de lo que ya había hablado antes. Si vos no lograste hablar con el cliente por teléfono antes, muchas veces vos ya hablaste por teléfono y en una sola llamada lo filtraste, hiciste, coordinaste la muestra y todo. Pero muchas veces empezamos por WhatsApp, entonces muchas veces terminamos coordinando por WhatsApp, porque la persona o no te puede atender o es más cómodo, lo que sea. Entonces, en ese caso, esta llamada sirve también para cualificar al cliente un poco más asertivamente, o sea, con mayor detalle. Y ahí es donde yo pregunto cuáles son sus miedos, cuáles son sus deseos, cuáles son sus necesidades, para saber si realmente la propiedad se está, digamos, se está acoplando a este cliente. Y eso me interesa saberlo por dos cosas. Primero, para realmente saber si es un cliente calificado para ir a la visita, porque no voy a perder tiempo. O sea, nuestro tiempo es lo único que tenemos como vendedores, como asesores inmobiliarios. No tenemos más que eso. Si no es con tiempo, no podemos realizar la actividad. Es lo único que tenemos que cuidar como oro. Entonces, hacer una visita sin sentido, para mí no vale la pena. Si sabes muy bien cuáles son sus miedos, sus deseos, sus necesidades, vas a poder ver si la persona realmente conecta con esa propiedad. Pero por el otro lado, toda esta data, si yo me la anticipo, cuando llego a la visita, yo ya sé a quién tengo al frente, yo ya sé qué es lo que le interesa, yo ya sé qué temas voy a hablar, entonces optimizo al máximo esa media hora o esa hora que tengo de la visita. Pero es una diferencia abismal. A ver, llegar a la visita con todos estos datos y sabiendo quién es tu cliente, saber todo, a llegar a la visita y empezar casi de cero. O sea, la persona cuando está del otro lado y vos le decís, sí, porque vos me habías dicho de esto, de esto, de esto, y ya se da cuenta que vos tenés toda la data que habías hablado por teléfono, la tenés re clara, sabés quién tenés al frente, vas directamente a mostrarle lo que más le interesa, le resolvés las dudas en base a lo que te había dicho que le gustaba de la propiedad que estaba buscando. Como por ejemplo puede ser una persona que lo que más le interesaba era el tamaño de la cocina, y vos arrancaste la visita por la cocina y enfatizás la visita en eso, la persona va a decir, bien, este vendedor, este asesor inmobiliario, realmente se interesó por mí, se interesó por mis necesidades, se interesó por lo que yo necesito resolver, y vino a buscar o a buscar asesorarme en base a eso principalmente. Y eso tiene un plus impresionante. Por un lado, para la experiencia del cliente, y por el otro lado, para que el cliente conecte con vos, para que confíe en vos y tengas muchísimas más probabilidades de cierre. Entonces, poder saber por qué compra, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus miedos, y esto me refiero, por ejemplo, cuando hablamos de miedos, que ya lo hemos visto en muchas clases anteriores, bueno, por ejemplo, tiene miedo de que la familia no esté en un lugar seguro, deseos, le gustaría que la cocina sea grande, quizá es algo que a, no va a hacer que compre una u otra casa, porque hay muchos más detalles a tener en cuenta, pero quiere una cocina con isla. Entonces, eso es un deseo que tiene la persona. Una necesidad, y que tenga 3 dormitorios. Si tiene una cocina con isla, pero tiene 2 dormitorios,
muy probablemente no le sirva. Entonces cumple su deseo, pero no la necesidad. La necesidad te obliga a que tenga esa característica sí o sí, porque la necesita. Entonces, cuando vos empezás a tener toda esa data previo a la visita ya arranca con el pie derecho. Vos usás toda esa data para arrancar la visita. En vez de empezar, mira, acá está el ingreso, acá está esto, acá, ya empezás por los lugares, por las cosas y las características que esa persona está priorizando de esa propiedad. Entonces la visita se vuelve personalizada. Deja de ser una visita random o una visita genérica como las que la mayoría de los asesores inmobiliarios hace a todos los clientes y a todas las propiedades. Terminan siendo genéricos, terminan siendo, y en el peor de los casos, terminan siendo casi guía turísticos. Y eso no conecta con el cliente, no te va a generar tan buenos resultados como si haces una visita personalizada. Bueno, y el tema de la ubicación, que siempre es clave, no hay que dejar de repasar la ubicación y que esté clarísimo dónde está la casa, dónde está la propiedad y si al cliente le sirve, le es útil y aparte entender cómo esa ubicación lo beneficia al cliente, porque la ubicación es una de las cosas más importantes. Entonces tenés que tener muy claro, también yo lo hago en la llamada, preguntar, che, ¿y cuáles son los beneficios que te da a vos esta ubicación? ¿Por qué estás buscando esta ubicación? Porque queda cerca del colegio de los chicos, porque esto, porque me queda bien para tal cosa. Si yo sé exactamente el por qué, ese dato lo voy a usar después al final para el cierre. Es súper importante tener muy claro todo esto de nuestro cliente, porque no es solamente para arrancar la visita, no es solamente para saber más del cliente, sino que es también para generar oferta. ¿Por qué? Porque vos tenés que poder conectar a la propiedad que estás mostrando como una solución para estos clientes. Bien, ¿cómo vamos a calificar un cliente? Primero, tenemos que entender esto, cómo la propiedad puede ayudarle a resolver estos miedos, deseos y necesidades con la información del punto uno. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos en la llamada, vamos a hacer esa conexión. Ah, buenísimo, esta ubicación te va a servir por esto, por esto, por esto. Si la estás buscando para eso, te viene bárbaro porque tenés acá cerca el colegio tal o lo que sea. Después el aporte de valor, o sea, una vez que pudiste aportar ese valor al cliente de lo que estaba buscando resolver y cómo la propiedad se lo resuelve, recién repasas el tema precio. Siempre es mejor hablar del precio y forma de pago, porque esos también son filtros. Hay gente que no la podés llevar a visita si no tiene la forma de pago adecuada o no está dispuesta a pagar el precio. Hay que tener muy bien claro y filtrado eso. Entonces, cuando hablo del precio y la forma de pago, después de que posicione a la propiedad como una solución para ese cliente. Cuando el cliente te pregunta, che, ¿y cuánto era el precio? Lo primero que tienes que hacer es posicionar la propiedad como una solución para ese cliente, antes de darle el precio. Porque el precio suena distinto. Cuando yo le posiciono como una solución, le elevo el valor percibido a la casa, a la propiedad. Entonces, cuando digo el precio, tiene otra percepción. Es súper importante hacer esto. Primero, hablo de cómo la propiedad resuelve las cosas que el cliente quiere resolver. Después hablo del precio y forma de pago. Ahora, eso lo toco en la llamada siempre, precio, forma de pago, ubicación y por qué la persona elige o busca esa propiedad y esa ubicación. De esa forma, realmente tengo un buen filtro, tengo una buena conexión con el cliente desde antes de la visita y por el otro lado, sé si la persona puede o no ser un comprador para esa propiedad. Bueno, después hay otras cosas que tienen que ver con fecha de posesión, depende si la propiedad está en obra o está ocupada y la gente necesita 3, 4 meses para mudarse. Esos ya son detalles, pero son importantes también tenerlos en cuenta, porque a veces hay gente que se tiene que mudar en el instante. Y si vos caes, que me ha pasado, vas a una visita y la persona te dice, ah, pero ¿qué? ¿Necesitan 3 meses para mudarse? Yo me tengo que mudar en 15 días. No me va a servir y perdiste un tiempo valiosísimo. Entonces, todo lo que vos puedas dejar en claro desde el principio te va a ahorrar horas y horas y aparte le vas a dar mejor atención a tus clientes. ¿Cómo calificar un cliente? Yo tomo 3 categorías, un cliente frío, un cliente tibio y un cliente caliente. ¿Bien? ¿Por qué hago esto? Porque si yo tengo que coordinar visitas,
voy a priorizar los espacios, los horarios y los días para los clientes calientes, no para los clientes tibios y fríos. Entonces, cuando vos también tenés que llamar a una persona, coordinar, darle tu tiempo, tenés que ir en orden de prioridad, sobre todo cuando tenés muchas consultas. Cuando tenés pocas consultas no te queda otra que agarrar todo lo que tengas porque son pocos. Pero si tenés muchas consultas, nosotros hemos llegado al punto que tenemos que clasificar, porque si no, le empezamos a dedicar tiempo a un montón de personas que todavía no califican para comprar la propiedad. Entonces, para nosotros un cliente caliente es un cliente que le interesa la propiedad o le gusta, puede pagar hoy el precio, hoy, o sea, estamos hablando de que cuenta con ese dinero, no es que tiene que vender una propiedad para poder comprar. Y por el otro lado, le falta muy poquito para llegar de última, por ejemplo, en tema precio. Si le falta un 20% o un 10%, y vos sabés que la propiedad lo, seguramente puede llegar a pedir prestado para conseguir lo que le falta, entonces también lo tomo como un cliente caliente, porque me ha pasado muchísimo que después la persona pide a un familiar o algo, porque la propiedad realmente es un muy buen precio para la propiedad que es, aunque se le vaya un poquito de presupuesto. Y si conoce la ubicación, estamos hablando de un cliente caliente. O sea, estos son como los parámetros básicos que yo suelo tomar. Para el cliente tibio, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que, a ver, no conoce la ubicación y muchas veces puede ser que le falte un poco para llegar al precio o que, por ejemplo, en la forma de pago quizás pueda tener algo que al cliente vendedor quizás no le interesa tanto como recibir una propiedad o recibir un vehículo. Entonces, como yo sé que eso no es una prioridad para el vendedor, no es que recibe lo que sea y va a ser difícil meterlo en una negociación, entonces para mí sería un cliente tibio. Esos son los parámetros que tomo. ¿Hay que ir a muestra con este cliente? Sí, pero si tengo un cliente caliente, le doy prioridad al caliente. Ahora, con respecto al cliente frío, generalmente es el que no puede comprar hoy, pero es un buen cliente en potencia. Por ejemplo, el cliente frío puede ser que está vendiendo su casa, está esperando que le salga una declaratoria de herederos, está esperando contar con esa plata o que salga un negocio para poder comprar. La propiedad le gusta, la ubicación le gusta, o sea, conoce la ubicación, seguramente todos los otros parámetros están, pero lo más probable es que sea una cuestión de forma de pago. Por lo general, el cliente frío tiene que ver más con forma de pago, que es uno de los filtros principales que tenemos que hacer en los clientes hoy, ¿no? Entonces, ese cliente frío también lo llevo muestra, pero lo junto en un día donde tenga visitas con un tibio o con un caliente, generalmente. ¿Por qué? Porque si hago un solo viaje por un cliente frío, generalmente perdes el tiempo. Es importante también hacerle la visita, porque ese cliente frío, si ya hizo la visita con vos, el día de mañana, si todavía no se vendió la propiedad o busca otra, te va a tener en cuenta. Entonces, también, porque esto quizá en 2 meses esa persona pasa y ya tiene el plata para comprar. Así que también es importante, solamente es una cuestión de prioridades. Ahora, luego de confirmar los datos del cliente y calificarlo, agendamos día y hora, siempre lo más cerca posible. O sea, yo lo que le digo es una opción de 2 horas o 2 horarios o 3 momentos del día o 2 momentos del día para el día más cercano. Por ejemplo, para mañana. O muchas veces le digo si puede a la tarde. Todo depende de cómo sea, digamos, de dónde quede la propiedad, de cómo sea la situación, en qué horario estemos del día. Pero trato de llevarlo lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque una vez que vos mostraste esa propiedad, eh, tener en cuenta que muchas veces no tenés exclusividad y puede ser que haga otras inmobiliarias que también la tengan y los clientes hoy consultan por todos lados. Entonces, mientras antes vos lo lleves a muestra, muchas más posibilidades tenés de venderle. Si le mostró otro colega la misma propiedad, y lo más probable es que ese cliente ya lo perdiste. Entonces, es importante hacer lo antes posible la visita con los clientes. Conozco muchos que dicen, no, yo hago todas las visitas solamente los viernes. Es un grave error, porque en toda la semana
te estás perdiendo un montón de clientes que van a ir a visitas a otras propiedades y van a estar ofertando otras propiedades mientras vos estás esperando que sea el viernes. Entonces, preparación. Yo les recomiendo usar Google Calendar. Hay mucha gente que ya lo usa, hay mucha gente que todavía no. Lo pongo como importante porque te puedes poner alarmas, porque te queda ordenado en el horario y lo manejas del celular y es muy fácil. Estar 15 minutos antes de la propiedad para hacer historias en nuestras redes y verificar todo en la propiedad. Esto no es menor. Estar 15 minutos antes, y no lo hace mucha gente, te permite poder hacer algunas historias que puedas subir a tus redes sociales justamente para captar o nuevos clientes, para poder mostrar tu actividad y es un contenido que no es complejo, es muy simple y muestra que estás vendiendo propiedades, que estás mostrando que estás con clientes. Y eso es súper importante para que los que están viendo tus redes tengan más confianza en vos. Ahora, esto de los 15 minutos antes también, por cualquier imprevisto, como pinchar una goma, tráfico, etcétera. Y vos decís, Nico, bueno, pero esto es re obvio. Sí, pero no lo hacen. Entonces, si vos te mentalizas y lo pones como parte de un paso a paso de todas las visitas que vas a hacer, lo vas a empezar a cumplir. Lo vas a empezar a cumplir. Entonces, cuando llegas con el tiempo justo, también hay un tema que me ha pasado un millón de veces. Venís con ansiedad, venís manejando a todo lo que da, corriendo rally a veces, a punto de, al borde de chocar en cada esquina. ¿A quién no le ha pasado eso? Entonces no tiene sentido ir con los tiempos justos, porque vas a ir a una visita con una persona que solamente quizá tengas esa oportunidad de media hora, de una hora, de estar ahí en contacto con esa persona cara a cara, y vas a bajarte del auto todo ansioso como si te bajaras de una montaña rusa, o sea, no tiene sentido, no vas a estar conectando con esa persona, vas a estar todavía como si estuvieras manejando adentro del auto a 10.000 por hora. Es súper, súper contraproducente, o sea, no lo recomiendo. Anda antes, o de última, si estás apurado, ándate en un taxi, pero no vayas manejando, porque vas a caer con una ansiedad encima y vas a estar totalmente desconectado de la situación que es la venta, que es lo que te puede generar esa visita, la única oportunidad quizá de que salga una oferta. Parece una tontería, pero no lo es. Es súper importante y la gente no le da a veces esa importancia que merece a estos 15 minutos antes. Bien, ¿qué hay que lograr en la visita? Nosotros tenemos que lograr, primero, que haya conexión con nuestro cliente. Segundo, tenemos que tener ese descubrimiento de a quién tenemos al frente y qué es lo que necesita y qué es lo que quiere resolver y cuáles son sus miedos y deseos. Tenemos que entender cuál es la solución, o sea, cómo esa propiedad beneficia a este cliente. Y después tenemos que hablar del cierre. Si no tenemos todo solucionado del 1 al 2, no podemos pasar al 3. Si no tenemos solucionado del 1 al 3, no podemos pasar al 4. Y así, o sea, si no conectamos con la persona, no tenemos posibilidad de entrar en descubrimiento, porque le vamos a empezar a preguntar cosas y la persona no se va a sentir cómoda. Si no tenemos el descubrimiento, no sabemos lo que esa persona necesita, lo que quiere solucionar, cuáles son sus deseos, sus necesidades, por qué elige esa propiedad, etcétera, etcétera, no podemos posicionar la propiedad como una solución, porque no sabemos qué es lo que la propiedad le da beneficio a esa persona. No sabemos cómo la beneficia esa persona porque no tenemos idea qué busca puntualmente. Y ahí es donde hay que tener cuidado con no opinar lo que nosotros creemos que la propiedad soluciona o lo que nosotros creemos que tiene bueno la propiedad o lo que nosotros creemos que esa propiedad le va a dar valor a esa persona porque muchas veces podemos estar muy equivocados. Por eso hay que preguntar. La pregunta es lo que nos va a dar después cómo esa propiedad le soluciona algo a ese cliente, que también puede ser que no pase y que directamente le tengan que decir, mira, esta propiedad no es para vos, y listo, a otra. Si pudimos posicionar la propiedad como una solución para ese cliente en particular, recién ahí estamos, para mí, en posición de hablar de cierre. Si no podemos lograr eso y no se lo podemos hacer ver al cliente y el cliente no lo imagina, es como que no va a conectar con la propiedad del cliente.
O sea, si no conecta con la propiedad, si no la ve como un beneficio, si no le ve el valor más allá del precio, es difícil que haya un cierre o una oferta. ¿Bien? ¿Qué pasos deberíamos seguir para lograr esto que hablábamos recién? Bueno, primero siempre digo, hay que tener buena actitud y divertirse. O sea, la visita para mí es divertirse. A mí me gusta, yo me divierto mucho. Es más, con los clientes interactúo de tal forma que voy a divertirme también. Tenés que conectar. Tenés que entender también quién decide y quién paga en la visita. Muchas veces tenés gente que va con familiares, que va con el hijo, que va, bueno, tenés que entender quién es el que decide la compra y quién es el que le paga a la compra. Tenés que plantear el inicio del recorrido. O sea, ¿cómo vas a empezar la visita? Porque el abrir la puerta y decirle, acá está el ingreso, acá está, es genérico. Volvemos a lo que hablábamos antes. Una visita genérica te saca muchísimas probabilidades de cerrar después. Quinto paso, escuchar más que hablar. Ese es otro tema. Eh, Después, sexto, auditivo, visual o kinestésico. Entender el cliente al que tenemos al frente. Esa parte es bastante compleja, no es fácil, no siempre sale tan bien eso, porque es entender más allá de la persona que tenés al frente, eh, cómo esa persona observa o recibe los datos de la realidad. Si es más auditivo, si es más de escuchar, si es más visual, o sea, de lo que ve, o si es más kinestésico, que tiene que ver también con el contacto. Eso es más difícil, pero podés llegar a tener resultados bien interesantes si aprendes a ver y a observar esto en tus clientes. 7, la visualización. O sea, poder hacer que la persona se imagine, visualice y experiencie en esa propiedad. Y recién ahí podemos hablar de cierre. ¿Bien? Actitud y divertirse. Bueno, esto es súper importante. No frustrarse por nada. O sea, no puedes frustrarte con tu cliente por nada que haya pasado en la visita. Ya sea que a vos te pasó algo, ya sea que al cliente le pasó algo, ya sea que el cliente no vino, llegó tarde, te clavó, no importa. Nunca te tenés que frustrar por nada y no se lo tenés que mostrar al cliente. No hacerla contra el cliente, que esto está buenísimo y me ha pasado 1000 veces de que el cliente te dice, che, pero esta habitación es chiquita. Y no, pero mira, y vos tratás de querer convencerlo y empezás a hacerle la contra a su opinión. Y cuando estamos hablando de cosas opinables, lo mejor que podés hacer es quedarte al margen. Deja que tu cliente opine lo que quiera, que opine lo que quiera. Y si a él le parece que una habitación o un lugar es chico, no importa, lo primero que tenés que hacer es no contradecirlo, porque lo que vas a hacer ahí es reforzar que ese lugar es chico. Primero, porque estás queriendo demostrarle lo contrario. Y segundo, porque estás pasando más tiempo dándole y poniendo foco a eso, que es a lo mejor algo negativo de la propiedad. Entonces, si vos te quedas haciendo foco en lo negativo que tiene la propiedad, estás al horno. Lo que tenés que hacer es pasar el mayor tiempo de la visita en las cuestiones positivas de la propiedad y que le resuelven puntualmente a esa persona, a ese cliente, sus necesidades, sus deseos y sus miedos. Bueno, no pelearse con el cliente tiene un poco que ver con esto, pero ya cuando es no pelearse es también, ya pasas a otro tipo de cosas, por ejemplo, que puede pasar en la negociación, en la cual vos te pones en el papel de vendedor y no sos el vendedor, sos un intermediario. Entonces, ponerte a querer, como si fueras vos el vendedor, a negociar con el comprador, lo único que genera es que el comprador dice, che, esta persona se pone a responderme como si fuera el vendedor y yo quiero que pasen la información que le di a la otra parte y me traiga la respuesta de la otra parte, no que me responda él. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando entras en diferencias en cuanto al precio, obviamente que hay matices de todo esto. Si una persona viene y te ofrece la mitad del precio de la casa, le vas a explicar por qué eso no es viable, pero no pelearte con el cliente. Acuérdense que como intermediarios tenemos dos personas a las que estamos ayudando de la misma manera, al vendedor y al comprador. Ni el comprador está en contra nuestra, ni el vendedor está en contra nuestra, ni tampoco ellos están en contra entre sí. ¿Bien? Y tampoco defender a muerte la propiedad.
Porque muchas veces a nosotros nos gusta la propiedad o nos parece muy lindo o lo que sea, y cometemos el error, o a veces no nos gusta, también puede ser no hundir a muerte la propiedad, no hundirla, porque muchas veces a nosotros no nos gusta y ese error de medir con nuestra propia vara la propiedad o montones de características que puede tener una propiedad, es un error grandísimo porque el que va a comprar es el cliente comprador y él tiene su propia vara. Entonces, ni defiendas a muerte la propiedad, ni tampoco la tires abajo. Jamás cometas esos errores. Vos escuchá qué es lo que tu cliente comprador está viendo en la propiedad y anda guiándolo en base a la información que él te da de lo que él observa. No quieras poner opiniones a tu cliente. ¿Bien? A ver, está bien. Ahí me salió uno. Ahí está. Conectar. Acá es la oportunidad de realmente poder tener empatía y crear un lazo con esa persona más allá de solamente la compra-venta de un inmueble. Entonces, lo que tenés que lograr es empezar a hacer preguntas un poco más personales, pero que también te den feedback de quién tenés al frente, en qué situación está. Por ejemplo, puede pasar que muchas veces preguntando esto, cómo fue su día, cómo llegó, etcétera, muchas veces me enteré de cosas que la persona tuvo un tremendo día porque le pasó tal y tal cosa. Entonces, primero que se desahoga y te cuenta, sí, mira, me pasó esto y estoy súper, me dice, que soy súper triste porque había muerto un familiar y demás. Y está bueno porque como que se saca eso de encima y podemos pasar a lo que sigue. Porque la gente también tiene a veces malas sensaciones. Entonces vos podés saber qué cosas decir, qué sutilezas manejar según también el estado de ánimo de esa persona. También saber quién es, a qué se dedica, cómo está compuesta su familia, más allá que compre para su familia, compre para él o compre como inversión, entender quién tenés al frente es importantísimo para entender también cuáles son las razones por las cuales compra, por qué esta ubicación y no otra. O sea, ¿hay algún producto o una ubicación que sea sustituta para esta? ¿Por qué? Porque ahí vas a también saber qué tan importante o qué tan interesante le es esta propiedad, esta ubicación a esa persona, qué tanto la necesita. Saber qué tanto esa persona está interesada en la propiedad que tenés es importante para vos también tener armas para negociar y para posicionar a la propiedad como esa solución con ese cliente. Entonces ya acá empezás de a poquito de lo personal a ir tocando la ubicación, por qué compra, y empezás ya a tocar un poco más los datos que tienen que ver con quién es esta persona y empezás a tocar la parte de qué es lo que le gusta, qué es lo que busca comprar. Acá también en la parte de lo que es conectar, podemos entender quién es el que decide y quién es el que paga, porque la visita no va a ser igual, tenés que hablar con la persona que decide en la visita, y después cuando llegues a la parte de algún tipo de oferta, vas a hablar con la persona que paga, pero tenés que saber muy bien y enfocarte en la persona que decide durante toda la visita, no en la que paga. La persona que tiene que entender que esa propiedad es una solución para ella es la que decide. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchas veces, y es muy normal, que en una familia la que decide es la mujer, porque la parte del hogar siempre es así. No digo que siempre sea así, pero la mayoría de las veces es así en realidad, y el hombre es el que paga, y muchas veces también puede ser que estén comprando para un hijo, por ejemplo, como pasa en Córdoba, que viene mucha gente a esta ciudad, a mi ciudad, a estudiar, y le compran, el papá compra el departamento, o los padres compran el departamento para el hijo. Y muchas veces el que decide es el hijo, pero pagan los padres. Entonces tenés que entender a quién le vas a vender la solución, o sea, que esta propiedad le solucione todo lo que está buscando, y con quién vas a negociar. Ahora, identificar esto es súper importante y te va a permitir, digamos, posicionarte muy bien en los roles que va a tener cada parte del cliente comprador, porque vas a tener diferentes partes. Muchas veces hasta tenés
más partes. Pero bueno, vamos a dejarlo así, en quién decide y quién paga, como algunas posibilidades que pueden surgir. Después, el inicio del recorrido. Cuando vos tenés lo que dijimos antes, muy claro, cuáles son los miedos, qué es lo que está buscando el cliente, cuáles son sus deseos, cuáles son las necesidades, ahí empezás a entender también cuáles son las partes de la propiedad y hay que preguntarlo. Por ejemplo, vos podés preguntar, che, ¿y qué es la parte, o cuál es el sector, o cuáles son las partes de la propiedad que más te gustaría o te interesan, que tengan ciertas características y cómo te gustaría que sean? Y eso son preguntas abiertas en las que, primero, que la persona se siente escuchada, porque te estás interesando realmente y genuinamente por lo que ella opina, por lo que está buscando, por lo que necesita, por lo que quiere. Y segundo, que te da la pauta a vos para entender dónde te vas a quedar más tiempo en el recorrido, dónde vas a enfatizar ciertos datos, dónde no, dónde podés arrancar el recorrido. Si hay una persona que, a ver, por ejemplo, si hay una persona que le interesa sobre todo la cocina, por dar un ejemplo, puede ser cualquier lugar, puede ser el patio, lo mejor que puedes hacer es llevarlo lo antes posible a ese espacio. ¿Por qué? Porque la persona va a estar constantemente con su prioridad en la cabeza, va a querer ver la cocina. Entonces, si vos estás, vení, vamos por aquí, y la llevas por allá, y la llevas por este lado, y estás creando vos un recorrido en base a lo que a vos te parece que tiene que ser, esa persona va a estar más ansiosa hasta que no vea la cocina y no la vas a tener en un buen estado, no se va a sentir cómoda, porque va a estar constantemente pensando, este tipo no me lleva a ver la cocina, que es lo que más me interesa. Entonces, es importante saber esto, ¿por qué? Porque vas a ir, siempre tenés que ir al mejor espacio o al que más le interesa a tu cliente. O sea, y esto lo vas a sacar en lo que hablamos antes, indagando en cuáles son sus necesidades, sus deseos, sus miedos, por qué compra, qué es lo que más le gusta de la propiedad, cuál es el espacio que más prefiere y cómo le gustaría que sea, y en base a eso vos vas presentando el recorrido. Ahora, todo esto lo tenés que acompañar al recorrido con experiencias que la persona vive acá. Por ejemplo, si la persona esa vos en las preguntas dedujiste o te dijo que lo que más le interesa es la cocina, le tenés que preguntar, che, ¿y qué es lo que más te gusta hacer en la cocina? Bueno, me gusta mucho juntarme con mis amigos y que todos participemos y cocinemos y por eso quiero que tenga, por ejemplo, una isla, no sé. Entonces, en cuanto vos tenés esa data, y hasta en el mismo momento que terminás de recibir la respuesta sobre esa pregunta y estás ahí en la cocina, le decís, ah, buenísimo. Bueno, imagínate acá, en esta isla, que estén todos tus amigos y hasta vos podés hacer un acting de estar cocinando ahí. Imagínate que estás repartiéndole a tus amigos acá una copita de vino a cada uno mientras están compartiendo, digamos, ese momento de cocinar, que a vos te gusta cocinar. Imagínate todo eso. Hablar de cómo la persona puede vivir experiencias en esos lugares de la casa es clave, pero experiencias con las personas que ella convive o vive, eh, experiencias con los invitados que suele tener, experiencias quizá esa persona sola, a lo mejor le gusta llegar a la tarde y en verano y tirarse a la pileta, entonces en esta casa con pileta, imagínate que llegas todos los veranos después de trabajar y te tirás a la pileta un rato, pero eso lo tenés que plantear vos. ¿Y qué es lo que hace? Ayuda a esa persona, ayuda a que se visualice y que conecte con la propiedad. Y es una cosa muy simple y no la hace nadie. Hacer que tu cliente visualice momentos y experiencias en la casa. En vez de decir, acá está la cocina con isla, es, che, ¿y qué es lo que a vos te gusta hacer en la cocina? ¿Y cómo la viven ustedes? Y la vivimos así, hacemos esto. Bueno, imagínate entonces acá, cuando estés con tus hijos a la mañana antes de ir al colegio, estén ahí compartiendo el desayuno con este ventanal que tiene todo ese ingreso de luz y le estás haciendo visualizar en ese espacio puntual un momento de su vida personal de esa persona y de nadie más. O sea, estás logrando que esa visita sea personalizada. ¿Bien? Escuchar más que hablar, un poco lo que decíamos recién. Hablar durante toda la muestra, guiando, dando detalles, queriendo dirigir. Lo único que hace es generarle ansiedad a tu cliente, porque el cliente, ¿qué es lo que tiene?
tiene al asesor inmobiliario hablándole y a su cerebro hablándole. Entonces, si vos estás hablándole, y su cerebro está hablándole, la persona lo único que dice es que se calle alguno de los dos. Entonces, en cambio, si vos estás logrando conectar con esa persona, entendiendo qué es lo que le gusta, qué es lo que hace en la casa, y vas generando una experiencia, cómo la persona se puede imaginar viviendo ese espacio, qué es el que más le gusta, cómo podría ser un día o un momento de su vida en esa casa, en ese lugar, la persona va a estar 100% conectada con ese momento, va a estar escuchándote porque estás diciendo algo que le interesa, no estás dando vos tu propio recorrido y tu versión de la casa, y eso conecta muchísimo más, y vas a tener muchísimas más posibilidades de que realmente la casa se posicione como una solución para ese cliente. Y eso es lo que tenemos que lograr, que la casa se posicione acá como una solución para estas necesidades, para este estilo de vida, para estos deseos, para estos miedos que tiene ese cliente, para esta vida familiar, para todo lo que el cliente tiene que resolver, por lo cual compra la casa. Entonces, si vos conectas esto y te centras en eso, vas a tener muchísimos mejores resultados al final, o sea, al momento de cerrar una venta. Ahora, eh, entonces, yo diría que en toda la visita tenemos que estar tratando de entender a través de preguntar, a través de acompañar y intentar ponernos en los zapatos de nuestro cliente, o sea, observar qué es lo que está buscando nuestro cliente. Si nosotros encontramos eso y vemos cómo la propiedad se lo resuelve, ya está, ya pusimos las cosas, digamos, las fichitas las pusimos en su lugar. Esto de auditivo, visual y kinestésico está muy bueno, no es fácil de identificar, pero está bueno, y muchas veces yo lo hago sin identificarlo. Ya les voy a contar cómo. Por ejemplo, una persona más auditiva tiene que ver con todo lo percibe más que todo con el oído. Es la persona que, por ejemplo, te dice, che, ¿qué te parece si vamos a comer afuera? Y la persona te responde, me suena bien. El me suena, ¿y por qué dice me suena? Porque es una persona que quizá percibe todo más por el oído. Y te empezás a dar cuenta de esas cosas y puedes jugar con esos sentidos porque son los que la persona más utiliza. O el visual. La mayoría somos más bien visuales. Es bueno, por ejemplo, que nuestra imagen esté muy cuidada, que la propiedad esté ordenada y limpia para este tipo de personas, que puede imaginar, lo visual tiene mucho que ver también con la visualización, poder visualizar situaciones en la propiedad, eh, que esto es lo que decíamos antes de jugar, por eso la visualización es uno de los más poderosos porque la mayoría somos visuales. Entonces podemos conectar muy bien a esa persona con la propiedad a través de imaginarnos o plantearle experiencias y situaciones en la propiedad. Y el kinestésico tiene que ver un poco más con el tacto, con las texturas, con los materiales. Si ustedes se fijan, la mayoría, y eso lo hacemos creo que casi todos, eh, creo que por ahí las mujeres lo hacen más que los hombres, me parece, que es tocar las superficies, tocar la mesa, tocar los muebles. O sea, vos todo eso muchas veces lo podés también, lo podés jugar haciendo vos el tacto y comentándole, por ejemplo, miren chicos, este mueble tiene toda una madera texturada y vos la tocas y haces esa, esa movida y la persona que le interesa todo eso va a ver que se va a acercar y va a querer tocar, el que es kinestésico. Y ahí vas a empezar a sacar detalles de, bueno, mira esta textura o mira esta claridad de los colores que te genera, digamos, te genera como mucho más brillo en la superficie y cosas que pueden llegar a ser más interesantes para esa persona. Parece una pavada, pero está muy bueno cuando encontrás un poco estos detalles dentro de las cosas que haces en la visita, en la muestra. Ahora el tema de la visualización. Esto es clave, es súper importante. Yo te diría que hay que intentar suplantar, o directamente hay que suplantar todo esto de el recorrido que le hacemos a la persona, contándole los espacios por la visualización. O sea, poniendo a la persona en la experiencia que viviría en ese lugar, en ese espacio.
ya sea el living, ya sea la cocina, sea lo que sea. ¿Cómo? Muy fácil. Si nosotros ya preguntamos y sabemos quién es esa persona, cómo está compuesta su familia, qué es lo que hace en su día a día, cuáles son los espacios que prioriza, o por ejemplo le podés preguntar, che, ¿cómo te imaginas eh, amoblar este living? Obviamente que estamos hablando siempre y cuando estemos en una visita donde la persona le guste la propiedad. Hay veces que no le gusta, como dije antes, y tenés que buscarle otra. Pero cuando la propiedad le gusta, tenemos que hacer todo esto. Entonces, che, ¿cómo te imaginas, por ejemplo, amoblar este living? Ay, yo me imaginaría hacer la mesa acá, poner esto. Ah, sí, me parece genial. Y cuando la persona se visualiza, salís de, mira, acá está el estar comedor, acá está el living, acá está la cocina, acá está el lavadero, acá está. Salirse de eso es clave y que la persona conecte con la propiedad. Entonces, la visualización para mí es la forma de recorrido que deberíamos hacer todos. Eh, bueno, también podemos hacer frases jugando con lo auditivo, con lo visual, con lo kinestésico, que eso es lo que le decía de las texturas, de, qué sé yo, imagínate estando acá con tu familia cocinando, imagínate en este patio tus chicos corriendo, jugando la pelota, etcétera. Todo lo que tenga que ver con esa persona experimentando esa propiedad. Entonces ahí sí la persona se va a poder proyectar en el lugar y se va a sentir a gusto con esa imagen, ¿bien? Que está pudiendo imaginar de su familia, de ella misma, en esa propiedad. Entonces acá la palabra mágica es imagínate o imagina esto. Y después recién, cuando logramos que hemos posicionado esa propiedad como esa solución a lo que el cliente está buscando, recién ahí podemos hablar del cierre. Si nosotros hemos hecho eso en toda la visita, y esto te digo muchas veces, si tenés dos o tres propiedades, lo vas a poder quizás lograr con dos o tres propiedades. Hay que hacerlo. Nada más que después vamos a filtrar cuál es la que más le gustó o cuál es la que mejor le resuelve todo. Muchas veces mostramos dos o tres casas a una misma persona y necesitamos también saber si va a ofertar, por cuál va a ofertar. Entonces, una vez terminada la visita, hay que preguntarle qué le pareció la propiedad. Obviamente que esto es súper simple, súper obvio. Y yo siempre les pregunto qué es lo que más le gustó de la propiedad y por qué. Y si vieron varias, le pregunto por cada propiedad qué es lo que más le gustó de cada propiedad y por qué. Y de las tres, ¿cuál le gustó más, por ejemplo? ¿Y por qué? O sea, empezar a categorizar cuáles son las prioridades que tiene el cliente de las visitas que hicimos y de las propiedades que vimos. Porque desde ahí vamos a arrancar a ver cuál de esas es la que iría primero para hacer una propuesta. O a lo mejor te dice, quiero proponerle a las dos que vimos al último, que me gustaron más, y le propongamos a las dos, o voy a hacer una oferta por la última que vimos que me gustó más. Pero ahí lo que podemos hacer es, una vez que separamos la mejor opción, la volvemos a posicionar como la solución, o sea, nos volvemos a enfocar en, che, buenísimo, o sea que te gustó más la última opción, perfecto, ¿por qué te gustó más? Por esto. Bien, vos sabés que, según lo que me comentaste, que estabas buscando una cocina así, que estabas buscando esto, que querías vivir estas experiencias, qué sé yo, la verdad que sí, tenés razón, esta propiedad te va a permitir vivir así la cocina como vos querías, te va a permitir estar cerca de tal cosa, te va a volvés a posicionar, y lo tenés que decir, literal, tenés que hablar de todas estas características eh, que la propiedad le resuelve al cliente y ponerlas arriba de la mesa y decirle, como poniendo tus mejores cartas, es verdad, tenés todo esto, tenés esto, bien, o sea que esta es la propiedad que estás buscando, ¿correcto? Y la verdad que sí. Bueno, entonces, decime, ¿comprarías esta propiedad? Después de que la posicionaste, ¿no? Primero que la posicionas, después vamos al tema de si compraría, si no compraría, precio, etcétera. ¿Compraría esta propiedad? Y la verdad que sí, que me resuelve todo. Y sí, como te dije, esto y esto. Bien, ¿y qué precio pagarías? Claro, le pregunto qué precio pagaría después de que la posicione y que le puse un valor muy alto a la propiedad en base a cómo le soluciona a esa persona la vida, o por lo menos todas las cosas principales que esa persona quería. Y recién hablamos de precio. ¿Y qué precio pagarías?
Y la verdad, bueno, ¿qué te parece si le hacemos una oferta al vendedor? Y todo pregunta, pero en base a generar toda esta experiencia. Si no salió así todo esto, no va a tener el mismo resultado hacer estas preguntas en el cierre. No va a tener el mismo efecto, para nada, para nada. Cada parte de la visita y desde la llamada te diría, porque esto es un proceso. Vender una propiedad no es un evento, no es una venta, es un proceso. Y ese proceso tiene que alimentarse con confianza y con soluciones. O sea, la propiedad tiene que realmente posicionarse con un valor mayor al precio. O sea, tiene que percibirle el cliente con un valor mayor, que eso lo va a hacer a través de que la posicionemos como una solución a sus necesidades, a sus miedos, a sus deseos. Y tenemos que recordárselo, porque muchas veces el cliente se olvida. O pasó el momento y empezás a hablar del precio y nos ponemos a pelear por 2 pesos más, 2 pesos menos. Y lo primero que tenés que hacer cuando se sale del eje la conversación y la negociación es, a ver, para. Dijimos que esta propiedad te resuelve esto. Entonces, es exactamente la propiedad que estabas buscando. Y volvés siempre a posicionar en base a esta solución que la propiedad permite a este cliente. Porque eso es lo que te va a hacer que el cliente conecte con la propiedad. Siempre tenés que estar recordando eso. Ahora, como les dije, esta iba a ser cortita, pero muy interesante, porque yo no aplicaría más que eso en una visita. Después tengo objeciones y un montón de cosas que se pueden hablar. Si te dijo que A, le respondes B y todo lo que quieras, pero si vos no hiciste todo este proceso que hablamos antes, las objeciones son más, son 1.000.000. O sea, mientras peor sea la visita, o mientras menos tenga esta estructura para mí, y esto lo he comprobado, más posibilidades tenés de que aparezcan objeciones, de que no quiera ofertar, de que no esté segura la persona. Muchas veces nos pasa eso. Pero decir, pero si es todo lo que está buscando. Sí, pero lo tenés en tu cabeza y no lo pusiste arriba de la mesa para que el cliente también lo vea. Entonces, si vos estás ahí, tenés que jugar todas esas cartas porque son las que justamente le ayudan, porque eso estamos haciendo, estamos ayudándole al cliente a ver si realmente esa propiedad es o no es para esa persona. Bien. Eh, Así que bueno, ¿qué les pareció el tema de la visita? ¿Alguno tiene alguna pregunta que podamos poner acá en la mesa? ¿O alguna experiencia de alguna visita? Eso también está bueno, que le haya pasado algo o que en este momento quiera resolver de alguna visita que tuvo hoy, a lo mejor alguna visita y diga, che, Nico, ¿cómo puedo mejorar acá esto? ¿Quién tiene alguna pregunta? Si están todos callados, nadie dice nada. A ver, vamos con Carlos. ¿Dónde andas, Carlos? Activate el micrófono. Hola, 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 Carlos. ¿Cómo estás? hola. ¿Cómo va? ¿Me escuchás? Perfecto, Bueno, la perfecto, perfecto. pregunta, lo que yo te quería comentar, y estuve escuchándote atentamente, es que lo que es muy importante, y bueno, uno muchas veces, como vos dijiste muy bien, no lo tiene en cuenta, es empatizar con la persona y con la propiedad. Ahora bien, nosotros tenemos una oferta, tenemos la posibilidad de ofrecer lo que el dueño nos brinda. Eh, Vos si bien dijiste que no había que frustrarse, ¿cómo tomas emocionalmente la relación que hay entre lo que el cliente quiere y necesita y lo que nosotros le estamos ofreciendo? Esa es la pregunta. ¿Cómo? A ver, vamos de nuevo. ¿Cómo sería? Claro, porque no necesariamente la propiedad que nosotros estamos ofreciendo se sincroniza en un 100% con las necesidades y los miedos del cliente que viene a ver o que nos llama o que nos escribe. Muchas veces la posibilidad de concretar es ínfima en relación al número de propiedades. Entonces, yo quiero decir, emocionalmente en la visita, ¿cómo haces para mentalizar al cliente que esa propiedad que él está viendo
encuadre dentro de sus necesidades. Esa sería la pregunta. Bien, bien, bien. Tengo dos respuestas para eso. Y las dos respuestas son de experiencias que he tenido. Lo primero, que volviendo un poco a lo que vimos en la clase, ¿cómo logras eso? Muchas veces ese lazo es más fuerte y otras veces más débil, y vos no lo podés controlar. ¿Por qué? Porque la propiedad tiene ciertas características y el cliente comprador tiene ciertas expectativas. Es lo que te Vos, pregunté. claro, vos eso no lo podés controlar. O sea, vos no controlas eso. No hay forma. Lo que sí controlas es cómo haces la visita. Y ese cliente comprador puede, puede que califique en un 1, puede califique en un 5, puede califique en un 10. Si vos hiciste la visita de la mejor manera posible, justamente, si el cliente es un 1, por lo menos una de sus necesidades o de sus deseos, alguna de las cosas, la propiedad la resuelve. Quizá, por lo menos, la ubicación. Algo. Vos no podés dejar o pasar por alto eso que estás resolviendo con la propiedad de ese cliente. Aunque sea una cosa. Si son dos, si son tres, si son cuatro, ¿y todo eso de dónde vino? De haber preguntado bien. Si vos preguntaste bien, vas a tener toda esa data para poder justamente asociar o vincular, che, este cliente con estas necesidades, con estos deseos, con estos miedos, esta propiedad se los puede resolver así. Y muchas veces no se los resuelve de forma directa, pero quizás sí de forma indirecta, a lo mejor con algo sustituto, pero que no es tal cual lo que el cliente quería. Pero no tenés que dejar de ponerlo sobre la mesa. A lo mejor la cocina, eh, por ejemplo, no tiene isla, pero es súper amplia y tiene una mesa, y tiene a lo mejor un comedor diario integrado en la cocina, y es muy amplia para que todas las personas puedan entrar a la cocina a cocinar, o sea, toda la familia. Tenés que encontrar también qué cosas pueden ser sustitutas de lo que el cliente quiere. No significa que sea lo mismo, pero hay muchas características de la propiedad que son quizás sustitutas de lo que el cliente realmente está buscando. Y vos tenés que entenderlo a qué es lo que el cliente está buscando para ver si la propiedad de alguna forma ayuda a resolver eso. ¿Bien? Bien, Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Porque vos no sabés exactamente qué se va a encontrar ese cliente en el mercado. Puede que la opción que vio con vos termine siendo la mejor. Entonces, si vos hiciste al máximo la visita, lograste una muy buena experiencia, imagínate que después el cliente terminó de ver todas las propiedades qué sé yo, que había en los portales, en donde sea, que encontró, y después dijo, che, al final, la que me presentó Carlos no era exactamente lo que buscaba, pero me terminaba resolviendo gran parte de lo que yo quería, y en cuanto a precio y características es la que mejor me cierra. Y eso pasa mucho cuando la persona arranca las primeras visitas y te tocan las primeras visitas de esa persona. ¿Por qué? Porque generalmente tienen las expectativas allá arriba. Entonces, vos no tenés que dejar de hacer tu mejor visita, aunque esa persona no sea la propiedad al 100% que está buscando. Vos tenés que hacerla lo mejor posible la visita igual y cumplir todos esos pasos igual, salvo que no le sirva, salvo que realmente te diga, che, no, mirá, la verdad que acá mi familia no entra. O sea, sí, tiene 3 dormitorios, tiene el estar comedor, pero son espacios muy chicos comparados a los que yo estoy buscando. No está mal, pero realmente no me resuelve por tal y tal motivo. Bueno, ahí descartado, porque también hay descartados. Vos sabés muy bien que a veces tenés que mostrar unas 10, 15 veces para que se venda la propiedad. Entonces tenés 14 descartados y uno que compra. Ahora, no tenés que dejar de hacer, para mí, al pie de la letra, esto que les comenté, para que la visita salga lo mejor posible. Después, si el cliente termina comprando o no, vos no lo controlas. Lo que sí controlas vos es que hayas hecho bien las preguntas, que hayas sabido llevar al cliente por lo que más necesitaba, por lo que más le gustaba, hacerle una buena experiencia, hacerle imaginar. Eso lo tenés que hacer sí o sí, y eso sí controlas vos. Y hacer las preguntas correctas después al final. O
O sea, hacer estas preguntas que son simples, pero hacerlas, que no falten, pase lo que pase. Bueno, Eso es lo que para mí tenés que hacer. Y por el otro lado, me ha pasado eso, que muchas veces parecía que la propiedad no le cerraba a la persona y resulta que después volvió porque en el mercado no encontró ninguna que le resuelva, o todas le resolvían peor que la que vio conmigo. Entonces, yo me quedé con una idea de que la visita había salido, digamos, mal, o sea que no iba a comprar nunca esa persona, y terminó comprando. Entonces, insisto, vos no controlas todo lo que la persona ve, todo lo que tiene de expectativas, no controlas tampoco si el vendedor va a aceptar o no la oferta, no controlas nada de eso, pero sí controlas que hayas tenido buena conexión con tu cliente, que hayas sabido identificar todas sus necesidades y eso, esa empatía que vas a tener con el cliente, no la tienen muchos asesores porque no hacen nada de esto, van y te abren la puerta y sí, mira, acá está el comedor, y es más, hasta he escuchado mucho esto de poner a tus clientes cada media hora para que se vean y vean que hay un montón de gente mostrándola. Está bueno, pero desgraciadamente, si tenés un muy buen cliente, muy interesado, y en esa media hora no te dio el tiempo para poner sobre la mesa negociación, para hablar de una oferta, para hablar de si le interesa comprarla, te mandaste un mocazo. Porque ese tiempo la gente lo necesita en la visita para terminar de acomodar sus ideas. Necesita un tiempo, no todo el mundo lo decide en la visita, pero el hecho de poder como decir sí o no a la propiedad le lleva un tiempo a la persona. Y en media hora, a lo mejor, no te da el tiempo para que pase eso. A lo mejor la persona necesita más. Entonces también hay que ser cuidadoso de que se dé el tiempo para que puedas pasar por todas estas instancias que yo te comenté en la visita. ¿Por qué? Porque es la única oportunidad que tenés de estar con la persona cara a cara, media hora, una hora, para ver si la persona la compra o no la compra la propiedad. Entonces es importantísimo ese tiempo y que esté muy bien aprovechado. No sé si ahí te respondí la pregunta, pero en cuanto a la visita, va a ser igual para todos. Aunque una sola cosita le resuelva la propiedad, vos tenés que ponerla arriba de la mesa y encontrar esa cosita. Y seguir buscando y encontrar más cosas que la propiedad le pueda resolver. Lo mejor que vos hagas ese trabajo, sin mentir, sin inventar cosas, mejor va a tener resultados para mí después en ventas. gracias. Y vos, Carlos, ¿cómo las haces a las visitas, por ejemplo? Yo personalmente lo primero que hago, tomo contacto con el cliente por WhatsApp o por mensaje y después lo llamo. Y cuando hablo, no, tengo que ser sincero, no, normalmente no, no acostumbro a hablar mucho de la propiedad, porque acá en Buenos Aires hay un porcentaje grandísimo de gente que sale a hacer turismo inmobiliario, o sea, hay mucha gente que sale a pasear a ver propiedades y no está interesada, Sí, tal cual. pero normalmente puedo decirte que quizás cometa ese error para vos de no tratar de empatizar previamente con la persona. Quizás sea un error de mi parte no hacerlo. Eh, por eso te escuché con atención cuando vos estabas hablando de eso. Eh, trato de generar un vínculo en la visita, cuando lo tengo delante, pero debo reconocer que tengo poca paciencia y soy muy ansioso. O sea, cuando veo que la persona no tiene interés o tengo la menor sensación de que me está haciendo perder el tiempo, le estoy echando flit y quizás sea un error de mi parte. Sí, para mí tenés que eh, tener la certeza al 100% de que esa persona nunca te va a comprar esa propiedad. Una vez que tenés la certeza al 100%, directamente le sos directo, che, mira, esta propiedad no es para vos. Y ya está.
Ya ahí no hay más nada que hacer, no hay que seguir no seguís la visita directamente. Pero si vos hiciste todo este trabajo previo con la llamada y demás, vas a tener mucho más certeza si el cliente va o no va. En la llamada esa, para mí es re importante que puedas hacer ese filtro. Sobre todo, como decís vos, cuando hay mucho turismo de inmobiliario. Sí, sí, sí. ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, Carlos, vos Bueno, estás en Buenos Aires. Contanos un poquito rápido para saber en qué inmobiliaria estás vos. ¿cómo? ¿En qué inmobiliaria estás vos, Carlos? En la mía, yo soy el titular, el único titular, el artífice de todo, el que atiende el teléfono, limpia, cose, Bien, muestra propiedades, produce, publica, todo, bien, yo solito, yo solo. bien, un genio, muy bien. Bueno, gracias, Carlos, un grande. Gracias a vos. ¿Quién más tiene dudas en cuanto a esto de las visitas o alguna experiencia que te haya pasado o cómo resolver algo que tiene ahí dando vueltas de alguna negociación, de alguna visita? Si quiere aprovechar ahora, puede, lo podemos ahí resolver o charlar. A ver, Anaí, contanos vos. Sí, ¿me No, escuchás ahí? sí, lo único, si está bueno, si tienen la cámara, actívenla para... Ay, es que estoy con los pelos para todos lados, ya está ahora. Andaba Ahí bien. está. Bien, no, mi consulta era, yo tengo muy poquitita experiencia, estoy recién recibida y bueno, estaba haciendo una especie de pasantía en una inmobiliaria. Sí, Me tocó llevar a un cliente a dos propiedades, o sea, yo les mostré las propiedades, las fotos y demás, y solo saltó, vamos a verlas, vamos a verlas. Bueno, fuimos a verlas. Cuando llego me encuentro con un cliente súper ansioso. Él llegó 15 minutos antes, al igual que yo, bueno, por eso también es y importante. sí, entró, corrió por toda la casa, literal, corrió, salió. Ok, bueno, ¿qué te parece? Nos pusimos a charlar un poco. No. Bueno, quiero ver la otra, me dice. Bueno, teníamos media hora de diferencia para ver la otra. En la otra estuvo un poco más calmado y recorrió, pero igual salió y no. Entonces mi consulta era, ¿cómo tratar con esas personas que no te dan el tiempo a sentarte, a hablar, ni siquiera por teléfono, porque también me contestaba todo rápido y no sé si dejarlo pasar, no sé cómo tratarlo. Yo les hago ver que todo lo que estoy haciendo y preguntando es para beneficio de él mismo. O sea, si la persona no me quiere dar datos por teléfono y esto y lo otro, yo la confronto, o sea, de forma amable, le decís, che, a ver, te estoy preguntando esto, ¿por qué? Porque la semana pasada tuve una oferta de una persona que hay muchas veces que tenés esas situaciones, entonces tenés para decirle, mira, ofertó con una casa con una casa y la diferencia en dólares billete, y al vendedor no le interesa recibir propiedades. Entonces te pregunto, cómo vas a pagar? Porque si tenés que entregar una propiedad como parte de pago, vas a perder el tiempo. Entonces se lo digo, y sea lo que sea, ¿eh? Desde si el espacio de la casa es grande, es chico, si tiene dos dormitorios, si tiene, repaso todo, pero a manera de, yo estoy acá para ayudarte. Si vos vas a ver, si yo te hago ir a ver una propiedad que tiene dos dormitorios y vos necesitabas tres, me vas a odiar. Entonces, hagamos una cosa. ¿Viste que tiene tres dormitorios? Sí. ¿Viste que tiene? Y ahí empezás, por lo menos, a responder las cosas básicas. ¿Viste que el precio es tanto? Ah, el precio es tanto, yo pensé que era... Y ahí empiezas a sacar dudas, pero necesitas hacer esas preguntas. Y si la persona no te las responde, tenés dos opciones. Agarras y empiezas a decirle, o le mandas por mensaje, si no te responde el teléfono, si no tenés forma de hablar, che, Pedro, viste que la propiedad tiene tres dormitorios, ¿no? ¿Es lo que vos estás buscando? O sea, ponele que le digo, sí, podemos coordinar la muestra. O sea, le doy el ok para la muestra, no le pongo traba. Pero antes de ponerle día, hora, le digo, che, ¿viste que tiene tal cosa? ¿Y viste el precio que es tanto? Sí, bueno, tenés que vender, y le vuelvo a preguntar,
Y a veces la persona te dice, che, ¿tenés que vender alguna propiedad para poder comprar? No. Ah, bien. ¿Y tu idea es entregar alguna propiedad como parte de pago? Como la pregunta que yo le hago no me dice la forma de precio, yo sigo preguntándole cosas que filtren cuál es su forma de pago, por ejemplo, no de precio, su forma de pago. Porque muchas cosas, hay vendedores que tienen forma de comercializarlas puntuales y si vos les lleva una oferta con tal cosa, no les sirve. Entonces tenés que tener también mucho cuidado y si conoces bien a tu vendedor, vas a poder manejar eso. Pero de esa manera empiezo a preguntarle y listo. Y muchas veces me ha llevado a visita sin tener tampoco todo filtrado, porque hay personas, como vos decís también, que no hay forma de llegarles. Pero en la visita lo tengo al frente y lo bombardeo a preguntas. O sea, no me guardo ninguna. Y si no le gusta, se lo digo, te entiendo, pero si yo no sé si a vos la propiedad te sirve, vas a estar perdiendo tiempo acá. O sea, yo le pregunto, y de buena manera, y que no te caiga mal, que no te frustre que la persona no te diga las cosas. Vos le preguntas diferente. ¿Y cómo va a pagar? No, no, no te voy a decir eso. Ah, bueno, pero ¿tenés alguna propiedad para entregar como parte de pago? No. Ah, perfecto. ¿Y estás vendiendo alguna propiedad para poder comprar? No te voy a decir eso. Ah, bueno, te cuento porque esta propiedad tengo 3 personas la semana pasada que la vieron que quizá oferten, entonces no hay mucho tiempo, si realmente te interesa, por ahí. Y empiezas a darle conversación para que la persona termine diciendo 3 cosas. Y te juro que van a terminar diciéndote. Y vas a saber, y es más, hasta que hayas logrado que te dé información, bueno, la otra persona hasta se va a sentir más cómoda, y se siente más confiada y más a gusto, y hasta a veces te dicen, bueno, mira, está bien, te voy a contar. Y ya empieza. Te cuenta hasta más de lo que vos le habías preguntado. Bien. Cuando vos le haces ver que tu intención es ayudarla y no, yo le digo, a mí no me interesa tu vida, no es que me interese por una cuestión de meterme en tu vida, es solamente para ayudarte a ver si esta propiedad va o no va para vos, nada más. Y empezás a aclarar los tantos. Acuérdate, no tenés que ponerte en contra, vos no estás en contra del cliente. No me gusta esto, ¿cómo no? No, pero ¿cómo no me va a contestar? No, 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 yo a vos no te muestro. Ese papel es gratis, te pones en contra. Y ponerte en contra a vos no te suma como asesor inmobiliario. Es así. Perfecto, gracias. Bueno, Nay, pero preguntas, vos preguntás. Pregunta. Se enoja, bueno, se enoja. Problema de él, no tuyo. Dale, gracias. No, gracias a vos. A ver, ¿quién más tiene alguna duda que quiera preguntar? A ver, ¿quién habló ahí, che? Bien. Bueno, chicos, si ninguno tiene ninguna duda más con respecto al tema de las visitas, veo que se han quedado todos ahí conectados, así que espero que les haya gustado. Esto no es, yo no lo uso como sugerencia a todo lo que vimos en la clase, lo uso como un paso a paso para aplicarlo. Y es más, muchas veces me lo he llevado antes de la visita para no olvidarme ninguna de esas partes. O sea, para ejecutarlo así, como una especie de receta. No es para decir, bueno, sí, le voy a decir alguna cosita de esto. No, no, no. Es para usarlo como una receta y aplicarla así. Una pizquita de sal, 2 cucharadas, tal cual. Porque si vos lo vas aplicando de esa forma, tiene mucho mejor efecto. ¿Por qué? Porque por lo que dije en un momento, si no conectaste, no podés pasar a las preguntas más de la propiedad. Si no pasaste por todas las preguntas de la propiedad, de sus necesidades, sus deseos y sus miedos, no vas a poder posicionar a la propiedad como una solución. Si no la posicionas como una solución, no va a ser viable llegar al cierre. Y obviamente que también me ha pasado que hay gente que viene, ve la propiedad, dimos 2 vueltitas y me dice, che, la quiero comprar. También pasa. También pasa, pero no es la mayoría de las veces. Entonces,
vos tenés que, como le dije, lo que vos controlás es que le des la mejor experiencia a tu cliente en esa visita, que realmente se vaya con la idea de que esa propiedad hay muchas cosas que le está resolviendo, y si podés sacar una oferta en esa misma visita, porque hiciste muy bien toda la visita, mejor, mejor porque te ahorraste el seguimiento, te ahorraste escribirle el otro día, che, y bueno, ¿y qué te pareció la casa? ¿Te harías una oferta o no? Y eso te deja mal parado, porque ya empezás vos a perseguir el cliente a ver si ofertaría o no. Es mejor hacerlo cara a cara, porque ahí se da en una conversación. En el seguimiento, hablar de si compra o no compra, o si hace una oferta o no hace una oferta, termina siendo vos persiguiendo a ese cliente. ¿Se entiende? Entonces, es mucho mejor aplicar todo esto y buscar que suceda en la visita, si realmente le gusta la propiedad, por supuesto. Como hablábamos recién con Carlos, hay clientes que no le sirve o no le gusta, y no vas a lograrlo con todos. Hay un porcentaje muy pequeño de gente que cierra. Así que bueno, chicos, estuvo buenísima la clase, me gustó mucho. Gracias a ustedes, espero que les haya gustado. Y, a ver, Lucio. ¿Y querés hacer una pregunta, Lucio? Bueno, te vamos a permitir. Habla, Lucio, si querés preguntar. Te escuchamos. Tenés que activar el micrófono. Era para saludar nomás, Nicolás. Bueno. Bueno, Lucio, ¿te gustó la clase? Me gustó, me gustó. ¿Te gustó? Gracias. Bueno, aplicar ahora. Bueno, chicos, muchísimas gracias a todos. Les mando un saludo, que terminen muy bien su día y aplicar todo esto porque realmente tiene resultados. Así que gracias a todos y estamos en contacto y nos vemos en la próxima clase.